Este modelo está divino, espectacular, me lo han pedido muchísimo. Es una cartera súper fácil de hacer con puntos básicos y es elegante, económica, rapidísima de tejer. Así que mis amores, muéstrensela a todos tus clientes que yo sé que les va a encantar, está hermosa. Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos una vez más a su canal Pute Crochet. Yo soy Diana Cruz, profe de tejido, y el día de hoy les traigo esta maravillosa labor que vamos a realizar súper económica para hacer con puntos básicos y con un acabado elegante, muy hermosa de realizar. Y recuerda compartir y darle me gusta a todos estos videos que están espectaculares. Así que sin más, vamos a tejer. Bueno, amores, para nuestra cartera vamos a utilizar nuestro trapillo de, obviamente, nuestra marca Pute Crochet. Por acá tenemos 2 argollas abre fácil. Tenemos una puntera para colocar nuestra borla. Si no tienes puntera, puedes trabajar con un mosquetón, no hay ningún problema. Vamos a necesitar tijera y nuestro metro para medir la labor. Tenemos un broche imantado para asegurar nuestra carterita. Y vamos a utilizar un ganchillo número 6 y un ganchillo número 4 para esconder nuestras hebras si es necesario. Ya saben que esta cartera es súper económica para realizar. Miren cómo se va soltando, espectacular el trapillo. Bueno, vamos a soltar un poco aquí nuestro trapillo. Este es extra licrado, así que nos va a servir y nos va a dar una labor muy bonita. Y aquí vamos a ir estirando poco a poco. Muy bien, vamos a iniciar con un nudo corredizo y vamos a realizar 39 cadenitas al aire. Al tener las 39 cadenitas, vamos a empezar a trabajar por estos buclecitos que se nos van formando en la parte posterior de nuestra cadena. Por aquí es que vamos a hacer nuestros puntos y vamos a iniciar no en el punto que se encuentra aquí pegadito, sino el que está más adelante con un punto deslizado o punto raso. Y bien, ahora continuamos tejiendo en el siguiente punto una media vareta. Vamos al siguiente bucle o espacio, ahí tejemos nuevamente un punto deslizado y en el siguiente tejemos una media vareta. Y esta es la secuencia que vamos a respetar hasta terminar nuestra cadena. Esta puntada es la que nos va a ir dando el patrón o la figura de nuestra cartera. Listo, así. Debemos continuar hasta llegar al extremo. Si desean adquirir los materiales, en la descripción del video les voy a dejar el link para que se contacten directamente conmigo. Y saben que también les dejo los links de compra de cada producto. Entonces, vayan a la descripción que ahí encuentran los materiales con los que yo voy trabajando. Recuerda suscribirte al canal. No olvides dejar tu like para seguir trayendo más contenido de tejido a crochet, diseños de carteras a trapillo para ti. Muchísimas gracias a todas esas personas que me han seguido desde un inicio y que les gustan todos estos videitos que subo con mucho cariño para ustedes. Bien, aquí ya he finalizado esta fila, nuestra primera fila, y vamos a terminar, aquí deben terminar con una media vareta. Entonces vamos a subir aquí con una cadenita para asegurar, y si su tejido se va recogiendo de esta manera porque el trapillo es elástico, no se preocupen que a medida que ustedes van haciendo crecer el tejido, él va buscando la forma. Listo, entonces por aquí, por este primer punto, vamos a insertar nuestro ganchillo para esconder nuestra hebrita. Ya saben que estas hebras se deben ir escondiendo para que se vea más pulido nuestro tejido. Y ahora voy a insertar mi ganchillo, la primera cadenita o en esta cadenita que acabamos de hacer. Muy bien, ahora vamos a empezar a tejer
por el blo de nuestra cadena. Ya saben que este trapillo excedente se va escondiendo, entonces debemos ir tejiendo por la parte posterior, por estas pestañitas que se encuentran en la parte de atrás. Listo. Ahora, ¿cómo van a tejer esta parte? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tienen, esta es la figura que forma el punto de media vareta y aquí es el punto deslizado, ¿sí? Entonces, por encima de cada punto donde está la media vareta, ahí tejemos un punto deslizado y aquí iría una media vareta. Y así sucesivamente. Punto deslizado encima de la media vareta y encima del punto deslizado va la media vareta. ¿Sí me hice entender? Espero que sí. Si no, ya les voy a mostrar. Entonces, si aquí terminamos con una media vareta, aquí vamos a tejer un punto raso o deslizado. Así. Listo, aquí vamos tomando nuestra hebra para ir escondiendo. Ahora, en el siguiente espacio viene una media vareta. Continuar de la misma manera. Ahora viene un punto raso o punto deslizado, como ustedes lo conozcan. Y en el siguiente viene una media vareta. Y así vamos a continuar. Esa es la secuencia que vamos a respetar en esta y en todas las filas hasta tener el alto deseado para nuestra cartera. Y continuamos de esta misma manera hasta finalizar. Finalizamos nuevamente y se van a dar cuenta que van a terminar con una media vareta en esta fila y miren que ya el tejido no se va recogiendo, no se va torciendo. Muy bien, entonces continúas de la misma forma, vas a elevar con tu cadenita de altura, le das vuelta al tejido y en este primer espacio vamos a tejer el primer punto raso. Entonces ya sabes que cada fila la vas a empezar con un punto raso o deslizado y la vas a finalizar con una media vareta. Bien, entonces continuamos de la misma manera tejiendo de ida y regreso hasta alcanzar el alto que queremos. Listo, aquí ya hemos finalizado con nuestras filas. En total he tejido 18 y así nos debe quedar nuestro lienzo hacia abierto. Entonces vamos a medir a ver cuánto tiene de ancho. Aquí tenemos 23 de ancho y de largo tiene 39. Listo, ahora vamos a continuar con los laterales. Esto es una bolsa muy sencilla de hacer. Entonces recuerden que empezamos con 39 cadenas y al iniciar nos tuvimos que saltar un punto. En total debimos tejer siempre 38 puntos. Así que ahora vamos a dividir nuestros laterales para empezar a cerrar, ¿sí? Entonces, si tejieron de esta misma forma con 38 puntos por cadena, entonces aquí lo que van es a continuar a seguir haciendo como les voy a mostrar a continuación. Entonces aquí le vas con una cadenita de altura y le das vuelta a tu tejido. Vamos a continuar tejiendo en el blo de la cadena, en la parte interior de las cadenitas, aquí en esta parte. Y vamos a empezar tejiendo en este primer espacio. Vamos a tejer puntos bajos. Tejemos 14 puntos bajos. Luego de tener 14 puntos bajos, aquí ya terminé, vamos a hacer una disminución, ¿sí? Entonces vas a insertar tu ganchillo por el
siguiente punto, el siguiente espacio, y este no lo vas a cerrar, lo mantienes así. Continúas al siguiente espacio y debes acaparar 3 espacios para hacer la disminución. Aquí ya llevamos 2 y este es el último que debemos acaparar. Y ahora sí, cuando tenemos nuestras 3 gasitas en el ganchillo, cerramos todo y ahí ya disminuimos. Muy bien, continúas tejiendo ahora 4 puntos bajos, uno por cada espacio. Estos son sencillos. Tres y 4. Y volvemos a tejer otra disminución. De la misma forma como tejimos la disminución anterior. Entonces, aquí ya llevamos un espacio tejido de la disminución. Vamos al siguiente. Recuerden que son 3, 2 y 3. Cuando tengamos ya las 3 gasitas en el ganchillo, cerramos todo. Y continúas tejiendo 14 puntos bajos más hasta finalizar la fila. Ya de aquí hasta acá te deben dar 14 puntos bajos. Tejemos el último punto. Recuerden siempre tejer este que se encuentra aquí escondidito, y aquí ya finalizamos con los 14 puntos bajos que necesitamos. Así se debe ver. Muy bien. Ahora le vas a dar vuelta al tejido nuevamente para continuar tejiendo nuestra siguiente secuencia. Nuevamente subes con una cadenita de altura y vamos a tejer 6 puntos deslizados en este primer espacio. Dos, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos deslizados. Continúas tejiendo 7 puntos bajos. Y aquí vamos a hacer otra disminución. ¿Saben? Deben acaparar 3 puntos. 1, 2 y 3. La disminución debe quedar encima de la disminución que hicieron en la vuelta anterior. Listo, ahora sí tenemos 3 y cerramos todo. Listo, continúas tejiendo ahora 2 puntos bajos. Y volvemos a hacer otra disminución. Saben que la disminución es de 3. Nuevamente volvemos a tejer 7 puntos bajos y terminaríamos con 6 puntos deslizados para que la secuencia sea igual, así como la empezamos. Ya saben, 7 puntos bajos y 6 deslizados. Bien, aquí ya pueden ver que nuestra bolsa va cerrando, y ahora nuevamente vamos a girar nuestro tejido y hacemos la última fila o la última secuencia que necesitamos para nuestra bolsita. Listo. Subimos con una cadenita. Ahora sí pasamos el trapillo hacia acá y nuevamente tejemos 6 puntos deslizados encima de los puntos deslizados que ya habíamos tejido.
Ya tenemos los 6 puntos deslizados y ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. Y luego de tejer nuestros 6 puntos bajos, volvemos a tejer una disminución. Ya saben, tomando 3 puntos, acaparando 3 puntos. Aquí va 1, 2 y 3. Cerramos todo y volvemos a tejer otra disminución ahí de inmediato. Y de esta manera se debe ver. Listo, volvemos a tejer 6 puntos bajos y 6 puntos deslizados. Y terminaríamos de esta forma nuestra secuencia de aquí del lateral. Y esto va a ir cerrando solito, va a ir cerrando de inmediato. Aquí van 4, 5, 6 y vienen los 6 puntos deslizados. Listo. Y aquí ya pueden ver que cierra de esta forma. Listo, entonces aquí solamente falta cortar nuestro trapillo. Aquí vamos a extender. Entonces aquí solamente vamos a cortar alas tu trapillo. Dejas bastante porque ahora vamos a coser el lateral, ¿sí? Entonces siempre deja un excedente bueno para coser el lateral. Y cortamos nuestra hebra. Bien, aquí ya he cortado mi hebrita y ahora voy a utilizar mi aguja lanera. Voy a utilizar una agujita lanera para coser el trapillo por el lateral. Entonces a mí me cuesta un poco meter aquí el trapillo, entonces yo me ayudo con la tijera. Y solamente vamos a empezar a coser. Listo, entonces unimos de esta manera. Y vamos a insertar en el primer espacio de cadena. Vamos a tomar esta primera o este primer buclecito que encontramos aquí y vamos a pasar por ahí nuestra aguja. En realidad esto es una costura muy simple, es solamente de ida y regreso. Ajustamos bien y empezamos a tomar las pestañitas que están en la parte exterior de estas cadenitas que se nos forman acá. Entonces tomas aquí y la pestañita de la cadena de este lado y solamente pasas. Ajustamos bien y volvemos a hacer lo mismo. Ahora la pestañita de este lado de la cadena y la que está enfrente. En realidad esto es muy fácil, muy sencillo de hacer. Así que vamos a continuar cosiendo hasta terminar el lateral. Lo cosemos por completo hasta llegar acá al final. Aquí ya he finalizado y he terminado de coser entonces mi lateral. Aquí falta este último punto. Pasamos nuevamente y el trapillo que queda excedente lo vamos a esconder. Lo podemos esconder entre los puntos de esta manera y solamente nos resta cortar. Muy bien, así ya nos ha quedado nuestro lateral y vamos ahora a realizar lo mismo del otro lado. Ya saben, empezando con sus puntos bajos.
Ya saben que pueden mirar nuevamente el video para que no se pierdan en el proceso. Y ahora que termine de tejer este lado, nos vemos para colocar los herrajes y para hacer el resto de la bolsa. Bueno, aquí ya he finalizado con mis laterales. Miren cómo quedó mi cartera. Es bastante espaciosa. Miren cómo va de linda. Y ahora vamos a realizar el asa. Entonces es un asa muy fácil de hacer. Ya lo hemos hecho en otros videitos. Ya saben que si ustedes quieren ver otros tutoriales más en este canal, pueden ver por acá anclado. Les voy a dejar otro videito para que vayan a verlo cuando terminen este. Y vamos a empezar con nuestra asa súper fácil. Entonces aquí vamos a dejar un excedente no tan largo, ¿sí? Vamos a dejar unos 15, 10 centímetros. Y vamos a iniciar con un nudito corredizo. Y tejemos 5 cadenitas al aire. 3, 4 y 5. Ahora vamos a unir en nuestra primera cadena de esta manera, con un puntico deslizado. Así. Y ahora vamos a tejer en espiral. Ya saben, esta asa la hemos realizado antes. Y el trapillo, recuerden no ajustar, no apretar tanto. Es sueltico para que nuestra asa tubular quede uniforme, ¿sí? No se vean esos puntos apretados. Listo, entonces solamente vamos a tejer en espiral. Punto raso o deslizado. Aquí estoy tejiendo punto deslizado. Y así vas a seguir tejiendo hasta arriba. Puro punto deslizado. Muy bien, así continuamos tejiendo hasta obtener el alto deseado para nuestra asa. Listo, aquí ya he terminado mi asa. Vamos a ver cuánto mide. Esta la dejé de 35 centímetros. Entonces aquí pueden ver que mide 35 centímetros de largo. Y vamos solamente a sacar aquí un poco de trapillo ya para asegurar nuestras argollas. Si ustedes quieren pueden esconder primero el trapillo y después le pasan la argollita, pero ustedes saben que a mí siempre me gusta asegurar la argolla, no sé, siento que se ve más pulido el trabajo. Entonces a mí sí me gusta pasarla, me gusta coserla y asegurarla bien. Ya saben, si ustedes desean hacerlo de la otra forma, ya solamente deben esconder primero el trapillo, deben esconderlo por aquí, por estas ranuritas. Lo esconden, lo alan, lo esconden y después pasan su argolla por el asa, por esta puntica. Pero yo lo hago de la forma difícil. Me encanta la forma difícil, no mentira. Sino que así se ve, siento que se ve más bonita el asa, se ve más pulida. Entonces nada, aquí solamente coloco, la pasé al revés. Así, no, así está bien. Y ya, empiezo a coser aquí. Paso mi ganchillo por los primeros punticos. Esto lo hago con el ganchillo más delgado. Y empiezo a asegurar mi argolla a mi asa. Listo, así. Y ahora este trapillo, ahora sí, lo empiezo a guardar por el centro de mi asa.
así ve que queda más bonita, queda más pulida, queda mejor sostenida, en fin. Listo, entonces esto lo haces del otro lado también. Muy bien, y ahora vamos a colocar nuestra asa al bolsito. Y bueno, aquí voy a doblar aquí de esta forma, así. Voy a ir organizando para colocar mi argolla en esta parte. Así hacia adentro. Y hago lo mismo del otro lado. Y doblo las punticas así. Y voy a insertar mi argollita. Organizo aquí y miren qué hermosa está quedando nuestra bolsa, súper fácil, súper rápida de realizar y económica. Bueno, amores, entonces ya para terminar vamos a hacerle una borlita a nuestra bolsa y recuerden unir en esta parte. Ustedes pueden utilizar un broche imantado para unir en esta parte, o a mí me encantan, por ejemplo, las chapetas, las de cuero también pueden unir así, si de pronto quieren que la bolsa se vea un poco más cool, más juvenil, le pueden colocar su chapetica así. Sí, todo depende de los materiales que ustedes tengan. Entonces, nada, yo le voy a coser el botón. Aquí se cose el botoncito imantado en la mitad y listo para que quede asegurado. Y ahora vamos a hacer una borlita. Para eso tenemos esta puntera. Si recuerdan que yo se las mostré en un inicio. Una borla sencilla, facilita para colgarla aquí al ladito. Y tengo también una decoración. Esto también, estas plaquitas, si ustedes tienen la placa con el nombre de su negocio, de su empresa, pueden hacerlo. Esta no le he colocado el nombre, entonces esta plaquita la pueden colocar aquí en el centro. Es como ustedes deseen decorar su bolsa, ¿ok? Entonces vamos a hacer la decoración y bueno, les voy a enseñar primero a hacer la borlita sencilla y luego continuamos armando la bolsa. Listo, amores, entonces para nuestra borla, por acá ya he sacado los tornillitos que tiene nuestra puntera y he cortado mis hebritas. Estas hebritas tienen un aproximado de 40 centímetros de largo. Hay 4 y ahora solo voy a doblar por aquí por la mitad. Entonces voy a tratar de apretar o de ajustar lo más que pueda para insertar esta cabecita aquí en mi puntera. Entonces para eso me voy a ayudar con mi tijera. Con la tijera voy a ir empujando el trapillo hasta que se encuentre todo aquí en el orificio de la puntera. Bien, estas punteras traen unos tornillitos y con esos tornillitos voy a asegurar mi tela. También le puedes, si tienes pegante para tela, puedes echarle por dentro para que se adhiera más a la punterita, pero bueno, como estos tornillos son bastante largos, yo solamente voy a ajustarlo con los tornillitos. Y ya aquí atraviesan mi tela y queda bien justica la borla. Listo, chicos y chicas, y aquí solo resta cortarle las punticas para emparejar.
Muy bien, mis amores, y de esta forma hemos finalizado este paso a paso sencillo. Espero que les haya gustado, que hagan muchas bolsas y que puedan vender muchas. Entonces, recuerda dejar tu buen like, recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas nada del nuevo contenido que voy subiendo semana a semana. Ya saben que aquí diseñamos carteras espectaculares a trapillo, y esta bolsita al final vamos a ver cuánto mide y cuánto pesa. Nuestra bolsa tiene una altura de 18 centímetros y de ancho está midiendo 23 centímetros. Y por acá vamos a pesar nuestra bolsita. Tiene un peso de 521 gramos, ¿sí? Entonces ya saben, se gasta poco material realizando esta bolsa. 500 gramos les alcanza perfectamente para realizar su bolsa. Y ahora sí, nos vemos en un próximo paso a paso, mis amores. Les mando un beso, un abrazo. Espero que hayan aprendido mucho. Compartan con todas esas personas que les encanta el diseño de carteras a trapillo. Ya saben que aquí aprenden todo de una forma fácil, sencilla y didáctica. Y nos vemos en un próximo paso a paso. Un besito. Chao, chao.